Y si a esto se le añade que tenía 4 alas, imagínense. ¿Qué se desea resaltar al decir que era un leopardo y además tenía 4 alas? Agilidad, velocidad, rapidez, gran velocidad. El imperio que históricamente sucedió al medo-persa fue el griego o macedónico. Les estoy hablando de historia. ¿Sí? Esto no está en la Biblia, esto es historia. Pero pues obviamente sabemos que es el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? Que lo que Dios ha dicho se debe cumplir porque Él es el que lleva la historia de la humanidad. En el capítulo 2 fue representado con el vientre, como ya lo vimos, y los muslos de bronce. En el año 334 a.C., el reino de Alejandro Magno creció con una velocidad casi incomparable. Ustedes han leído o han visto, no sé, tal vez en película o por los libros, ¿saben algo acerca de Alejandro el Magno? ¿O el Grande? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El máximo exponente de los griegos. Y de una manera tan impresionante que con cortos 10 años llegó a ser el soberano de un vasto imperio que se extendió hasta las fronteras de la India, incluyendo Egipto, Siria y Palestina. Ahí podemos ver el mapa. Todo lo que se alcanza a ver en ese mapa fue lo que Alejandro Magno conquistó en 10 años, imagínense. Se podría decir que ese era el mundo conocido de ese entonces. Mire, ahí había parte de África, aparece al sur del mapa, Egipto, hacia allá ya lo que es Palestina, Israel, arriba Damasco, todo esto. Mira hasta dónde se extiende, hasta dónde llega. Eso fue, y la parte de allá, toda parte de Europa, Asia Menor. Fue una cosa impresionante lo que este hombre abarcó y conquistó en tan poco tiempo. Si Nabucodonosor fue un león con alas, Alejandro fue un leopardo con 4 alas. Fue mucho más veloz, fue mucho más rápido en conquistar. Lo sobrepasó. Sin embargo, el gran conquistador murió de una manera inesperada a la corta edad de 33 años. Es decir, que murió muy joven. Y al morir Alejandro, ¿qué ocurrió con el imperio? Se acabó. Se dividió. De ahí, volvemos a la imagen anterior, que el leopardo aparece con 4 cabezas. Porque su gran reino, su poderoso imperio, su vasto imperio, se dividió entre sus 4 generales: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. ¿Alguien está buscando nombre para sus hijos? Ahí le puedo compartir algunas ideas. Los 4 generales de Alejandro, ¿cómo se llamaban? ¿Quién me lo recuerda? Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Correcto. La forma como termina este pasaje, el versículo que acabamos de observar, el 6, dice que le fue dado dominio a esta bestia. Le fue dado dominio. ¿Qué nos indican esas palabras, esa expresión? ¿Qué quiere decir? Autoridad. Pero le fue dado de parte de quién? de Dios.
De Dios. Dios fue el que le dio esa capacidad y ese poder para reinar. A veces los hombres creen que ellos en sí mismos tienen gran agilidad y que hacen las cosas porque sí, que triunfan y que las cosas les salen bien es gracias a su esfuerzo o gracias a sus capacidades. No, es porque Dios lo permite, y Dios le permitió a este Alejandro Magno conquistar de esa manera que lo hizo porque debía ser así. Pero también murió muy joven. Mire usted, le fue dado dominio, pero fue un dominio corto. Así es. Lo cierto es que Dios está en control de todas las cosas, y eso es lo que hemos venido resaltando a lo largo de este estudio. Dios es el soberano, el cielo gobierna, el Señor tiene el control. Él es quien está por encima de todos los reyes, de todos los gobernantes, de todos los presidentes, llámese ministros, magistrados, altos funcionarios. Dios está por encima de ellos. Versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Qué tal esa descripción que nos da Daniel? Dice que contempló en sus visiones una cuarta bestia que era distinta de las anteriores, y le resultó imposible darle un nombre específico. Pero ¿cómo era? Según lo que acabamos de observar en este versículo. Era muy horrible, era espantosa y terrible. Es decir, que producía miedo en quien la miraba. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver algo que le cause miedo? ¿Algo que le aterrorice y le espante? ¿Se ha encontrado con una culebra en el campo? Con un ratón. Algo más pequeño e insignificante. Un pequeño ratoncito. Imagínense cómo sería ver a una bestia como esta, ¿no? Pero esta bestia se caracteriza por su gran poder, mientras que la otra, la que acabamos de observar, se hizo notoria por su agilidad. Esta se hace notoria por su fuerza, y se manifiesta al describir los dientes de hierro. Imagínense, unos dientes de hierro. Va triturando, devorando, y fuera de eso nos dice que aplastaba con los pies lo que sobraba, o sea, desmenuzaba y acababa con todo. Por si fuera poco, pisoteaba y aplastaba con sus pies las obras. Todas estas expresiones sugieren una incomparable fiereza e insensibilidad hacia sus mártires, hacia sus víctimas. Y esto fue lo que hizo Roma durante su tiempo, durante su auge, su apogeo. Ustedes saben cómo trataban los romanos a sus víctimas. El hermano Stanislao tuvo la oportunidad de ir al circo romano, ¿no? Al Coliseo. Ahí la guía le decía a los turistas gringos, yo me encontré con un grupo de gringos, que les explicaba cómo los tiraban desde los palcos abajo para que se los comieran las fieras. Para ser devorados por las fieras. Los devoraban las fieras y los empalaban por el reto, les salía la boca con un palo, les rociaban queroseno y los incendiaban. Brea para quemarlos, y sirvieran de antorchas humanas.
que alumbraron el Coliseo. Eso es impresionante todo lo que llegó a hacer el Imperio Romano. Pero era totalmente distinto a los demás, a los que ya hemos venido viendo y hablando, a los que hemos venido estudiando. Y algo que nos dice es que tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Los cuernos, ¿qué simbolizan o qué representan? No me vaya a decir que ser cachoneado. El que tenga más cuernos es el más cachoneado, ¿no? En la Biblia, un cuerno, ¿qué representa? Poder. Poder, un cuerno es poder. E incluso en la misma naturaleza, los animales que tienen los cachos más grandes son los más fuertes, los más poderosos. Usted mira por lo menos los alces y esos animales que tienen cuernos, y los que los tienen más grandes son generalmente los jefes de las manadas. Entonces, el cuerno en la Biblia simboliza poder, dominio. Entonces, cuando se habla de 10 cuernos, ¿qué podemos pensar? ¿Qué significan esos 10 cuernos en esa bestia espantosa? 10 poderosos, ¿sí? 10 poderosos, 10 gobernantes, 10 reyes, 10 hombres poderosos. Difícilmente puede ponerse en duda la identificación de este reino con Roma, pues no solo esta bestia tiene 10 divisiones, como la que aparece en la imagen de Nabucodonosor, que corresponde a ¿qué? En la imagen de Nabucodonosor, Roma es representado por qué parte del cuerpo, por las piernas y los pies. 10 dedos, 10 dedos, 5 en cada pie, 10 dedos. Aquí son representados por 10 cuernos. La mayoría de los intérpretes conservadores y serios identifican a esta cuarta bestia como el Imperio Romano, por lo cual nosotros creemos que se trata del Imperio Romano. Esta semana por ahí estuve escuchando una enseñanza de este mismo capítulo de Daniel y no, me defraudó todo completamente, porque no identificaba estas imágenes, no identificaba las bestias, no explicaba qué eran, y al final hizo un sincretismo ahí, tomó todas las interpretaciones que encontró y dijo que a él le parecía que todas estaban bien. Pero no es así, porque pues a la hora de interpretar un texto como el que tenemos ante nosotros, lo que debemos hacer es dar luz y mirar por la escritura a qué corresponde, ¿sí? No podemos decir, no, que bueno, esta bestia representa a Roma, sí, pero Roma del pasado, a la Roma del pasado. Entonces algunos intérpretes dicen, sí, esto ocurrió en los días de Antíoco Epífanes, por allá en el periodo de los Macabeos, es decir, antes de Cristo. Bueno, si Roma estuvo solamente hasta el periodo de Antíoco Epífanes y lo que vamos a ver que ese cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes, entonces, ¿por qué Cristo no reinó? Si después de esto viene el reino del Señor, ¿o en qué momento Cristo reinó? ¿Cuándo Cristo ha reinado? ¿Se ha cumplido? Y si es historia, entonces no es profecía, ¿sí? Porque la profecía nos lleva ¿hacia dónde? Al futuro, mientras que la historia al pasado, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es profético, como lo dijimos en el domingo anterior, es parte de lo que viene para la humanidad. Esto no ha ocurrido. Si simplemente lo rezagamos y lo limitamos a la historia para que acomode a la fuerza, pues entonces Dios sería mentiroso y su palabra no sería fiel, no sería verdadera, y Dios no cumpliría lo que ha dicho. Entonces mucho cuidado con esas cosas, mucho cuidado con esas interpretaciones. Entonces esta cuarta bestia es el Imperio Romano.
En el año 241 a.C., los romanos accedieron a la supremacía del poder de una forma sorprendente y precipitada. De modo que antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los romanos tenían prácticamente el control de todo el mundo conocido. El gran imperio del pasado experimentó 2 siglos de gloria y esplendor. ¿Cuántos son 2 siglos? ¿Cuántos años? 200, correcto. Mas en el año 476 de nuestra era, es decir, después de Cristo, los bárbaros pusieron fin a dicho imperio en el occidente. Es decir, que Roma, en la parte occidental, en ese año fue derrocada. Pero en el año 1453 los turcos ocuparon Constantinopla y el imperio romano en el oriente se desintegró. Entonces mire, esto ocurrió muchos años después. En el 476 Roma sufrió una devastación en parte y en el año 1453 otra. Un historiador puede pensar que el imperio romano dejó de existir de una vez por todas. Usted le puede preguntar a un historiador y él dice, sí, el imperio romano dejó de existir, pero ¿ha dejado de existir? No. El libro de Daniel nos enseña que habrá un renacimiento, un resurgir y una fase final de este imperio romano con una proyección de carácter escatológico, es decir, hacia el futuro. Así como las piernas son las extremidades más largas del cuerpo, el imperio de hierro permaneció mucho más tiempo que todos los demás juntos. Se extendió, se prolongó mucho más que todos los que estuvieron antes de él, y conquistó territorios mayores a sus antecesores. La cuarta bestia no era una potencia mundial que Daniel pudiese reconocer, pues Daniel, ¿durante cuáles imperios había estado? Según lo que hemos visto en este estudio. Babilonia, Medo-Persia, hasta ahí nomás. Él no alcanzó a distinguir el surgimiento del imperio greco-macedonio ni tampoco del romano. Los 10 cuernos representan a 10 reyes. Como ya dijimos, el cuerno en la Biblia es símbolo de poder y de autoridad. Entonces los 10 cuernos representan a 10 reyes que gobernarán brevemente antes que Dios establezca su reino eterno. Estos 10 reyes todavía no habían subido al poder cuando Juan registró su visión en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, todavía estos 10 reyes no habían llegado al poder. Y de Juan hasta nuestra fecha, hasta nuestra actualidad, ¿se han levantado estos 10 reyes? ¿Ya se levantaron estos 10 reyes o todavía no? No ha ocurrido. No ha ocurrido. Así que corresponden al imperio romano resurgido en los últimos días. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este pasaje nos habla del cuerno pequeño. Mírenlo, ahí está. Y según nos dice el pasaje que acabamos de ver, este cuerno va a surgir y va a derrotar a 3 de los cuernos representados entre los 10. Este cuerno pequeño se convertirá en un gobernante mundial. ¿Y saben a quién hace referencia? El falso profeta. ¿El anticristo o el falso profeta? El anticristo. El anticristo.
En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, Juan hablará de dos bestias. Una de ellas, la primera que describe, es precisamente esta. Ahorita vamos a mirar los pasajes hablando acerca del anticristo. Y la otra bestia es el falso profeta. Daniel estaba contemplando los cuernos de la bestia espantosa, es decir, que Daniel estaba mirando esa bestia tan espantosa y terrible, estaba mirando fijamente los cuernos, y de pronto, de entre esos cuernos, empezó a surgir un cuerno pequeñito, chiquitico. Dice que fue pequeño en su comienzo, pero fue creciendo progresivamente hasta el punto de desarraigar a los tres cuernos primeros. Como ya hemos dicho, el término cuerno se emplea frecuentemente para describir poder, de modo que este cuerno pequeño hace referencia a un gobernante poderoso, a un gobernante poderoso. El hecho que sale entre los 10 cuernos indica que estos gobernantes son aún futuros. Estos gobernantes, como ya lo dije, vendrán en su momento. Y notemos que el mismo Señor Jesucristo y sus apóstoles se refieren a esta persona como aún futura, a su propia época. El Señor dice en Mateo capítulo 24, versículo 5, las siguientes palabras: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán. ¿Eso qué nos indica? Futuro. Es decir, que en los días del Señor todavía no se había manifestado. Vendrán. Antíoco fue antes de Cristo. Entonces el Señor no hubiese dicho vendrán, sino ya vinieron. Pasado. ¿Sí? Pero Él lo coloca en el futuro porque debe ocurrir en el futuro. Primera de Juan 2:18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan nos dice que en su época ya habían surgido muchos anticristos. Pero ¿qué significa la palabra anticristo? ¿Qué es un anticristo? Oponente, contrario. Lo opuesto, lo contrario a Cristo. Es lo opuesto, lo contrario. Anti es un prefijo que significa oposición o en contra de. Entonces, al decir anticristo es en contra de Cristo. ¿Y qué hará el anticristo? Si Jesús era un hombre humilde, un hombre bueno, era un hombre que andaba predicando la verdad de Dios, entonces ¿qué será lo opuesto a Cristo? Un hombre orgulloso, soberbio, malvado, egoísta, carácter de los hombres de los postreros días que Pablo le menciona a Timoteo, ¿no? Amadores de sí mismo, vanagloriosos, soberbios, intemperantes, ingratos, impíos, aborrecedores de lo bueno. Ahí está. ¿Sí? Y este anticristo va a ser la personificación de todo esto. Lo contrario al Señor, lo opuesto a Él. Y aquí podemos encontrar una gran y hermosa reflexión y aplicación. Si nosotros como cristianos, como pequeños cristos, estamos en el Señor, ¿qué deberíamos reflejar? ¿A quién deberían ver las personas al mirarnos a nosotros? A Cristo. ¿Por qué en Antioquía se le llamó por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos? Porque al verlos a ellos veían pequeños Cristos. Pequeños Cristos. Y eso es lo que debería ver la gente en un cristiano, a Cristo. Ahora, desde que el Imperio Romano se levantó, ningún otro reino mundial ha habido, aunque se levantaron hombres como Napoleón, Kaiser y Hitler, pero lo intentaron en vano. No pudieron levantar un imperio, no pudieron levantar imperio. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo, ¿quién es el que les da el dominio para hacerlo?
¿De dónde viene? Del cielo. Es Dios el que lo hace. El cuerno pequeño es indudablemente una persona. La expresión ojos como de hombre sugiere la idea de visión, inteligencia, intuición y capacidad mental. Sugiere gran brillantez. Es decir, que ¿cómo será este personaje? Inteligente. Alguien muy inteligente, alguien muy capaz. Este anticristo vendrá a darle la solución al mundo y se establecerá como un dictador poderoso. Y va a decir: yo tengo la solución para todo, así como hacen los políticos hoy en día, ¿no? Con una capacidad impresionante para hablar. Algo que observaba en la biografía de Adolfo Hitler, a quien los alemanes le llamaban el Führer, es que este hombre tenía una capacidad impresionante para hablar, una oratoria, y el hombre se preparaba tanto para sus intervenciones, y eso le pasaba una toalla porque hasta sudaba y se secaba el sudor, y eso era, mejor dicho, y dice que tenía un poder de convicción, una capacidad que mucha gente hasta le costaba sostenerle la mirada. Imagínense, semejante enano tan grotesco, y ver la capacidad que tenía para dominar las masas, ¿no? Y yo creo que estos hombres han sido tipos de anticristo. Han sido tipos de anticristo, porque como dice el apóstol Juan, el anticristo ya está operante, y el espíritu del anticristo ya está operante, aún desde los mismos días del apóstol Juan, ya está en acción. Hay mucha gente que va abiertamente en contra de Cristo. Hay muchos anticristos hoy en día. Solamente usted tiene que hablar con algunos y se va a dar cuenta que son anticristos, opuestos totalmente al Señor. Pero vendrá uno, como ya lo estoy diciendo, uno específico, uno que será el anticristo, ese cuerno pequeño que Daniel vio salir. Entonces, de la Roma resurgida, en medio de esos 10 reyes, sale este cuerno pequeño, este anticristo. La boca dice que hablaba grandes cosas. Otra versión dice que presumía con arrogancia. Parece indicar que el personaje simbolizado por el cuerno pequeño hará grandes promesas y declaraciones que asombrarán a la humanidad. Va a tener, como ya les dije, una capacidad de oratoria que va a convencer, mejor dicho, a todo el mundo, junto con unas blasfemias incomparablemente sucias en contra de Dios. Algo que también caracterizará a este dictador mundial es que dirá unas blasfemias en contra de Dios que ninguno antes ha dicho, y a pesar de que la gente se ha expresado muy feo en contra de Dios y cosas muy blasfemas que han dicho, pero sin embargo este anticristo se caracterizará por esto, porque dirá unas blasfemias horribles contra Dios, de tal manera que atraerá y engañará a una vasta cantidad de personas. En verdad será la obra maestra de Satanás, un instrumento soberbiamente eficaz en las manos del padre de mentira y aquel que ha sido homicida desde el principio. Satanás es un imitador de la obra de Dios. Vemos que en la Trinidad de Dios, ¿quiénes están? ¿Cuáles son las personas divinas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás tiene una trilogía satánica. ¿Cuál es esa trilogía? ¿Saben cuál es? La bestia, el anticristo y el falso profeta.
La bestia representa a Satanás mismo, y veremos que en otras porciones de la escritura es identificado como el dragón. El anticristo, pues de quien estamos hablando acá, el cuerno pequeño, y el falso profeta, que es lo contrario al Espíritu Santo. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, se describe también como una bestia que tiene la capacidad de hacer unas cosas impresionantes, unas señales y unos milagros extraordinarios para que la gente se rinda a el anticristo. Este poderoso rey y espléndido orador subirá rápidamente a la eminencia, aplastando totalmente a 3 de los 10 reyes que estarán en la escena. Es decir, que 10 reyes habrán y 3 de ellos serán arrancados para darle paso a este cuerno pequeño. En Apocalipsis 13, Juan describe a la bestia, el anticristo, usando las mismas bestias que estamos viendo en este capítulo 7 de Daniel. Notemos lo que el apóstol Juan dice en los primeros pasajes de su capítulo. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Por qué 7 cabezas? No estamos hablando de cuernos, de cabezas. ¿Cuántas cabezas tenía el león? No, el león. Una. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 7. ¿Cuántas tenía la otra? 5. Bueno, lo que Juan hace es la sumatoria de todas esas bestias, la sumatoria. Habla de una bestia con 7 cabezas. El número 7 en la Biblia representa la plenitud y la perfección. Y esto es que Satanás ha querido atribuirse lo que le corresponde y le pertenece a Dios. ¿Sí? Satanás quiere mostrarse como Dios y quiere que la gente le adore como Dios, y eso es lo que siempre ha buscado. Recuerdan que al mismo Señor lo tentó diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero es un mentiroso y es un engañador, padre de mentira. 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces ahí aparecen los 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es la bestia que Juan ve en el Apocalipsis mucho tiempo, muchos años después de lo que Daniel observó aquí. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Mira, ahí están los animales. Semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de un león. Entonces lo que Juan hizo fue resumir todo lo que Daniel está mirando. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y luego dice también que le dio una boca que hablaba grandes cosas y grandes blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, 3 años y medio. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, que blasfemó contra todo lo que tiene que ver con Dios, contra su tabernáculo, contra el cielo, contra los que habitan en el cielo. En su momento Juan contempló a la bestia del anticristo como una bestia horripilante, y fue la sumatoria de todas las bestias que estamos viendo en este capítulo de Daniel. Para nosotros no deja de ser algo sorprendente y escalofriante saber que todo esto ha de manifestarse. No sé, pero a mí por lo menos me da temor saber que todo esto vendrá sobre la humanidad.
Si nomás con un virus casi nos mata. Si un virus insignificante casi nos mata, imagínense lo que ha de venir sobre el mundo entero, la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, los juicios de Dios sumados a la ira de Satanás. Eso, el escenario en esta tierra va a ser tremendo en esos días. Dice la palabra en Apocalipsis que del abismo sube una cantidad de demonios, 200 millones, para atormentar a los moradores de la tierra, sumado a los juicios, los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Imagínense cómo va a ser ese ambiente de tribulación y gran tribulación. El Señor dice que no lo ha habido antes, ni lo habrá. Tribulación cual nunca antes. Eso es lo que va a ocurrir. Y no es como algunos interpretan que son las tribulaciones que estamos viviendo ahora. Esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que vivimos ahora no es nada comparado con lo que va a venir sobre la humanidad. Pero hay algo que nos llena de esperanza, hay algo que nos da paz en vez de atemorizarnos. Un misionero llamado Dave Brainerd, apasionado por las misiones, este hombre trabajó entre nativos y murió apenas de 29 años de tuberculosis, y dijo algo muy especial. Dijo lo siguiente: hay un Dios en el cielo que domina todas las cosas de la mejor manera, y este es el consuelo de mi alma. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, esa es la garantía, que si nuestras vidas están en sus manos, no hay por qué temer, no hay por qué desconfiar. Esa es la esperanza de nuestra alma, que Dios domina todas las cosas. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Otra vez Daniel emplea el verbo ver o contemplar. Estaba mirando, contemplando, hasta que se detiene y de pronto la escena cambia. Y Daniel ve tronos que eran colocados de tal forma que se constituye como una especie de corte celestial, preparada para la celebración de un juicio. Siguiente escena, mi hermano. Lo que aquí se nos muestra es una escena de la corte celestial preparándose para sesión. Debemos notar que los tronos de juicio aparecen simultáneamente con la manifestación del cuerno pequeño. Esto es que los juicios de Dios sobre el reino de la bestia abarcarán ese periodo de la tribulación que vendrá sobre la tierra. Es decir, que el anticristo se manifiesta y desde su misma manifestación ya Dios empieza a preparar el juicio. Es trascendental destacar que una vez más el Dios soberano ejerce control sobre todas las cosas y sobre el curso de la historia. El cuerno pequeño aparecerá en el escenario mundial en el tiempo preordenado por Dios. ¿Cuándo se manifestará el anticristo? Ya muchos han dicho, ya vino.
Ya lo vieron por noticias. ¿Será que sí? ¿Cuándo aparecerá? ¿Cuándo se manifestará este cuerno pequeño? ¿Cuándo será? En el momento de Dios, en el tiempo de Dios, ni antes ni después. Cuando Dios lo tenga para aparecer, para hacer su manifestación. La expresión el anciano de días, ahora sí volvemos a la anterior, es una referencia al divino Dios Padre visto desde su carácter de juez eterno, con énfasis en la dignidad de su persona. Imagínense, está allí, dice que es como un anciano de días. ¿Por qué? ¿Eso de qué nos habla? ¿Qué nos habla de esas palabras del anciano de días? Tiempo, sabiduría, De su eternidad. Así es, su eternidad, enfatiza su eternidad, es decir, el Dios eterno que vive para siempre, que vive por siempre, por todos los siglos, por todas las edades. La imagen de una vestidura blanca como la nieve y el cabello como lana limpia sugieren la idea de pureza, verdad y santidad. Yo no sé qué concepto usted tiene de Dios, pero a mí me da temor y me da temblor compartir esto con ustedes, o sea, de ver quién es Dios. Y lastimosamente mucha gente tiene un concepto tan equivocado y tan erróneo de Dios. Muchos, aún llamándose cristianos, tienen un concepto tan vago y tan lejano del Dios de la Biblia, y lo ven como el alcahuete, como el genio de la lámpara, como el papá que está dispuesto a satisfacer todos los caprichos de su hijo, pero no tienen un concepto equivocado, pero no tienen un concepto verdadero y apropiado del Dios que nos muestra la Biblia. Un Dios totalmente santo, puro, verdadero, el juez y Señor del universo, el soberano del cielo y de la tierra, en quien están nuestras vidas, a quien le debemos todo lo que somos, quien es digno de nuestra adoración, de lo mejor que podemos dar, es Él. Ese es Dios. Y las bases sobre las que el juez ejecuta su sentencia son la pureza, la santidad y la verdad. Dice que el trono es como llama de fuego. Imagínense. Usted ha tenido la oportunidad de observar el fuego cuando está así consumiendo el pueblo. Eso es algo que atemoriza, ¿no? Ver un incendio. Pero aquí nos dice que alrededor del trono de Dios hay como llamas de fuego. Como llamas de fuego. Es decir, que seguramente nos vislumbra, nos deslumbra esa gloria, esa santidad, ese poder, esa majestad que hay en Él. No alcanzaríamos a contemplarlo. No, si lo viésemos en el estado en que estamos, caemos muertos. ¿Recuerdan qué ocurría a los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando entraban al lugar santísimo? Allá, si tenían algún pecado, ellos caían muertos en ese lugar, y los otros sacerdotes tenían que sacarlos alados. Llevaban unas campanillas que tenían que estar sonando todo el tiempo. Si las campanillas dejaban de sonar, eso indicaba que el sacerdote había muerto, y los otros sacerdotes no podían entrar a sacarlo porque también morían. Tenían que alarlo. Ese es el Dios de la Biblia.
El fuego ardiente es símbolo del juicio de Dios en su carácter universal, que como fuego consumirá y devastará toda obra contraria a su voluntad. Volvemos a la siguiente imagen, mi hermano. Imagínense, usted y yo allí, frente a ese trono. Piense que el que está ahí es usted. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? ¿Cómo estarán nuestras obras? ¿Será que le vamos a dar excusas a Dios diciendo, ay Señor, fue que no pude, porque ya que estaba ocupado, fue que Señor? No, Él es el juez justo y todos un día vamos a estar ante Él, ya sea en el juicio del gran trono blanco o en el tribunal de Cristo, pero compareceremos ante Él, y en el tribunal de Cristo las obras del creyente se manifestarán, dice el apóstol, como por fuego. Por eso los que edifican sobre heno, madera, hojarasca, ¿qué va a pasar con las obras de ellos? Simplemente servirán para avivar el fuego, no va a quedar nada. Pero los que tenemos la justicia de Cristo, seguramente estamos haciendo obras que corresponden a la salvación: oro, plata, ¿sí? Metales que puedan resistir el fuego, y esas serán las obras que serán halladas y válidas delante de Dios. La completa descripción del anciano de días sentado en su trono presenta un maravilloso cuadro del Dios de la gloria, omnipotente y eterno, que está a punto de juzgar la maldad de los hombres. Yo no sé si esto a ustedes no le pone a pensar, pero como ya lo dije, a mí sí, y me llena de gran temor. Me llena de temor saber que un día estaremos ante Dios, ante el juez, y que tendremos que responder por todas las cosas. Oremos, hermano. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque a simple vista, Señor, hay muchas cosas, Señor, que no entendemos todavía, pero que tú en tu momento, Señor, y en tu tiempo nos las irás dando, Señor, para que podamos digerirlas, entenderlas y atesorarlas en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque esto es algo obviamente que para nosotros es fuerte, Señor, es muy pesado, pero, Señor, confiamos en ti, y como lo decía en esta mañana, Señor, el propósito de este estudio no es atemorizarnos, sino llenarnos de confianza, de fe, de paz y de esperanza, para que cuando estemos delante tuyo, Señor, podamos ser hallados en Cristo Jesús. Finalmente, Señor, eso será lo que contará. Ni siquiera serán nuestras justicias, porque todas ellas son delante de ti como trapos de inmundicia. Señor, ayúdanos a estar en Cristo, a ser cristianos, Señor, que demuestren por medio de sus vidas y de sus testimonios en quién han creído, Señor, en quién han depositado su fe y en quién está su esperanza y su confianza, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por todo lo que haces, Señor, y lo que estás haciendo, lo que harás, porque creemos, Señor, que tú eres el Dios eterno, el Dios soberano, santo, infinito, poderoso, que tiene todas las cosas bajo su poder, bajo su dominio y en su control, Señor. Y que todo lo harás, Señor, en tu momento, según tus designios, para tus propósitos, Señor, y conforme a tu santa voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.